a grabar la conferencia. Ok, está bien. Le damos la bienvenida a Bolívar Mendieta, panameño, motivador. Esto es La Tertulia y JCI Andina. Se honran con su presencia. Esto es un foro de discusiones, de conferencias, de diferentes actividades que nos enriquecen y nos hacen aprender cada día más y ser mejores. Winston Paulino tiene la palabra. Gracias, Bruno Rosario. Para nosotros es un regocijo, tanto para JCI Moca 84 de la República Dominicana, tanto también para JCI Andina de Bolivia, llevarle esta charla y la tertulia con este prestigioso conferencista internacional, Bolívar Mendieta, escritor, coach, conferencista internacional, especialista en comportamiento humano y motivación, CEOE de experiencia de éxito, creador de plataforma Establece un Nuevo Estándar y de la Fundación Huellas de Éxito. Ayuda a los emprendedores, asalariados y empresarios que quieren lograr sus metas, incrementar sus ingresos y mantenerse enfocado a través del método PTD, mentorías y coaching personalizado. Los valores que representan su identidad son confianza, responsabilidad, compromiso, integridad y optimismo. Se considera un hombre de fe enfocado en los resultados, inconforme porque cree que todos tenemos oportunidades, que solo aquello las sabemos aprovechar y salimos de la zona de confort. Sin más preámbulo, para nosotros un regocijo presentar a Bolívar Mendieta con la charla Liderazgo Multiplicador. Adelante, Bolívar, bienvenido a República Dominicana, Ecuador, Honduras y diferentes partes que están con esta charla. Adelante. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Como yo siempre lo digo, representando el poder, la fe que Dios nos ha dado, campeonas y campeones. No sé si existirán en este momento, en este grupo, mujeres, pero yo las admiro muchísimo porque si todos somos hombres, es porque hemos venido de alguna mujer. Así que yo les doy las gracias a ustedes por la oportunidad, por el tiempo, por la confianza y porque ustedes son personas de valor que están añadiéndole valor a otras personas. Es algo que se ha convertido en la bandera que nosotros utilizamos para que en el día a día podamos reconocer el valor inmensurable que podemos entregarle a otras personas. Y bueno, antes de entrar en detalle, que es a lo que yo he venido, quiero contarte primero un poco de mí, porque es importante saber quién es la persona que me va a hablar, quién es la persona que me va a enseñar algo. Y es que aprendí 3 cosas importantes cada vez que nos vamos a conocer con alguien o vamos a aprender de alguien. Y la primera pregunta tiene que ver con, ¿y ese que me va a enseñar algo, será que sabe algo? ¿Será que esa información me va a funcionar a mí? Y en efecto, ¿cómo sabemos que esa persona realmente sabe algo? Es porque tiene un resultado, es porque ha construido un resultado a través del tiempo y junto con la fe y sus habilidades lo ha logrado hacer sostenible a través del tiempo. Y con esto quiero hacer una introducción pequeña de mi historia. Pues yo actualmente tengo 35 años y nací en un lugar muy alejado de la capital de mi país, de Panamá, donde habían muchísimas adversidades, muy pocas oportunidades y yo me gané la lotería porque nací en un núcleo familiar de 2 padres extremadamente jóvenes. Mi mamá tenía 17 años, mi papá tenía solamente 21 y no tenían una muy buena relación. O sea que yo fui producto seguramente de un cumpleaños, de una fiesta o de alguna festividad y ahí nací yo. Ahí fue el momento en que Dios dijo, ahí es donde Él tiene que nacer. Así que mis papás, como no tenían esa habilidad para relacionarse profesionalmente dentro de un hogar, ellos eligen pues el camino más corto para, digamos que esparcir un poco de la mala energía, la mala vibración que había en aquel momento, y ellos se separan. Mi mamá se fue a estudiar a la ciudad capital en búsqueda de oportunidades. Mi papá tomó algunos cursos de magia y desapareció de un momento a otro. Así que yo me quedo con mi abuela,
¿Quién se convirtió en mi mamá? Se convirtió en mi papá, se convirtió en mi abuela, en mi abuelo, y ella me educó. Me dio las bases, me dio los principios, me enseñó algunas habilidades que hoy me han servido después de prácticamente 3 décadas de vida y a la cual estoy eternamente agradecido por haberse convertido en esa persona que me inculcó los mejores valores en mi infancia. Pero como toda persona con escasos recursos, llega un momento crucial en la vida de todo adolescente. Y es que me preguntaron, hijo, ¿y usted qué va a estudiar? Si aquí en la familia no hay personas exitosas, aquí nadie ha tomado un curso de nada, ¿usted qué va a hacer? ¿Qué va a estudiar? Y yo, bueno, no tenía idea qué iba a estudiar porque no había ningún modelo profesional, no había ningún modelo exitoso en mi familia. Habían unos profesionales, pero eran en infidelidad. Todos mis tíos tenían 3, 4 mujeres, 4, 5, 10, 15 hijos. Así que esa era la universidad que a mí probablemente me podía esperar. Pero yo dije, no hay una persona. Había una persona que era el que servía, el que estaba allí de ejemplo y era el doctor de la comunidad. Esta persona que sirvió de ejemplo era mi vecino. Yo tenía 3 vecinos. Un vecino a la mano izquierda, otro vecino a la mano derecha, que eran personas ya adultas, y estaba el vecino de al frente de mi casa. Y ese era el doctor de la comunidad. Así que él tenía una familia con su esposa, tenía sus hijos, y yo lo veía como un ejemplo porque yo quería tener un papá como él. Y a la edad de 17 años, mi mamá me pregunta, bueno, entonces, ¿qué vas a estudiar? Porque ya estás a punto de terminar. Y yo dije, bueno, quiero estudiar medicina. Y mi mamá, mi madre, pero si nosotros no tenemos dinero, ¿dónde vamos a conseguir para pagar esa universidad? No tenemos ni casa en la capital, ¿qué vamos a hacer? Y yo llamo a una tía, todos tenemos ángeles guardianes. Yo llamo a esta tía y le digo, tía, me está pasando esto, yo quiero ser médico, quiero estudiar medicina, pero mi mamá me dice que no tenemos dinero. ¿Qué podemos hacer? Y mi tía me dijo, hijo, véngase para Panamá, que aquí vemos qué hacemos. Y como buen ser humano, como buen profesional, pues fui a un lugar a pedir un préstamo y me prestaron el dinero para estudiar. Así que yo me voy durante toda esa carrera sacando las mejores notas, sacando las mejores oportunidades, porque mi mamá me dijo, si usted no se gradúa, a usted lo mando al monte a tirar machete, a tumbar monte. Y yo no me veía tumbando monte, así que yo tenía que hacer lo que fuese necesario para poder graduarme. Pero ¿qué pasa? Cuando yo termino la carrera, que yo empiezo a enfrentarme a esa vida profesional que mucha gente anhela, me encontré con tantas adversidades que fueron frustrando cada vez más aquel intento por ser un profesional exitoso, porque me encontré que nadie me había enseñado a que no me endeudara. Nadie me enseñó a que no comprara cosas que no debía. Y luego de 3 años de haber encontrado a la mujer con la que en aquel momento me casé, actualmente todavía es mi esposa, tuvimos nuestro primer hijo y empezaron los problemas entonces a aparecer. Problemas de relación, problemas de matrimonio. Me encontré trabajando en 3 hospitales a la vez. Trabajaba más de 400 horas al mes en diferentes hospitales. Trabajaba desde las 5, 6 de la mañana hasta la 1, 2 de la tarde. De allí pasaba a otro hospital que quedaba un poco más lejos, de 3 de la tarde hasta las 11 de la noche. Los fines de semana de 24 a 48 horas y yo solamente veía a mi familia cuando tenía días libres. ¿Y cuándo eran esos días libres? Prácticamente nunca, porque necesitaba el dinero para pagar medicamentos, porque mi hijo salió en aquel momento con asma y los medicamentos eran muy caros, las consultas, había que pagar la casa, había que pagar el carro, a mi esposa la botaron de su trabajo, teníamos un negocio, el negocio quebró, era una clínica, todos los ahorros allí se fueron hasta que hubo un día que marcó un antes y un después en mi historia. Y fue cuando ocurrió que yo violé mi palabra. O sea, yo quedé en que algo no iba a ocurrir en mi vida y yo violé mi palabra, violé mi integridad, falté a mi integridad como ser humano. Yo le dije a mi esposa, yo nunca voy a faltar en los momentos especiales de mi familia. Y un día, fue un jueves, en la noche, a las 9 de la noche, mi hijo más chico, en ese momento caminó, dio sus primeros pasos. Y cuando eso ocurrió, yo no estaba en casa. Cuando yo di mis primeros pasos, que estaba chico, mi papá no estaba en casa. Así que yo quería romper con ese paradigma y eso ocurrió ese día.
Yo agarro mis cosas en el hospital, mi esposa me mandó un video y yo me fui instantáneamente para mi casa con lágrimas en los ojos porque yo dije que esto no iba a ocurrir y ocurrió. Luego de que esa noche pasó todo, tratamos de recrear nuevamente el momento en el que él había dado sus primeros pasos, logramos sacar un momento especial, pero ya había ocurrido lo que yo dije que no iba a pasar. Esa noche entro a mi computadora en altas horas de la noche y empecé a buscar en internet cómo yo podía convertirme en una persona exitosa. Empecé a buscar en internet cómo yo podía hacerme rico. Empecé a buscar en internet cómo nunca más tener problemas de dinero. Y encontré una frase que se repetía en todas las búsquedas que hice esa noche. Y la palabra era libertad financiera. Empecé a buscar información, a leer. Yo no leía nada que no fuese de medicina, porque me gustaba mi profesión. Era uno de los mejores profesionales del hospital en el que yo trabajaba y me encantaba. Salvar vidas fue algo que me apasionó por mucho tiempo. Curar enfermedades fue algo que yo siempre elegí como un don dado por Dios para practicar dentro de un hospital. Y yo sabía que tenía el llamado, pero había algo vacío dentro de mi corazón y era que yo trabajaba y estaba siempre atento a la hora en que finalizaba la hora laboral para ir a mi casa a poder estar con ellos. O sea que mi verdadero propósito, mi verdadera razón por la cual yo hacía las cosas era para estar con mi familia, pero trabajaba para pagar deudas y para pagar todas aquellas cosas que necesitamos para vivir, porque no quería que mis hijos tuvieran las carencias que yo tuve de chico. Así que luego de esa noche pasaron 3 años en las que el 22 de agosto del año pasado dejé de practicar la medicina de manera profesional. Hoy día soy libre. He logrado muchísimas cosas, pero no es importante lo que he logrado, sino las cosas que he podido vivir. Y eso ha sido producto de haber convertido una habilidad que era desconocida para mí, en este caso el liderazgo, en convertirlo en un liderazgo multiplicador. Porque yo no sabía qué era lo que yo tenía que hacer, pero sí sabía que había un mensaje, que había una definición, que había un concepto, que habían libros que me podían ayudar a llegar a ese punto. Luego de todas estas noches de búsqueda y de selección en la información, leí dentro de esos sitios un libro que se llama Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Y leí otro que se llama Cómo ganarse a la gente. Cuando leí Cómo ganarse a la gente del autor conocido, escritor internacional John Maxwell, él decía que habían 2 tipos de personas en el mundo. Uno, los que buscaban a un responsable del resultado que ellos tenían. Tú puedes buscar a un responsable de tu resultado o puedes hacerte tú responsable de tu resultado. Y esa noche yo fui consciente de que yo era los que reclamaba por qué no me daban salario más alto. Yo era de los que reclamaba por qué la economía de mi país estaba como estaba. Yo era de los que hacía piqueteos y traqueaba pailas y hacía bulla para poder saber por qué los políticos estaban robando la plata. Yo era de aquellos que criticaba a las personas. Yo era de aquellos que criticaba a mi esposa. Yo era de aquellos que criticaba a las personas que estaban a mi alrededor. Con todo el mundo me enemistaba. Donde iba creaba un problema porque no me gustaba, estaba inconforme, pero era porque no tenía claro cuál era mi propósito. No tenía cuál era clara la razón por la cual yo había sido creado. No tenía idea absoluta de que el liderazgo multiplicador se origina con 3 principios fundamentales que hoy quiero compartir contigo. El día que yo descubrí la piedra angular y la internalicé, porque una cosa es que tú sepas algo y otra cosa es que lo apliques, dice Ralph Waldo Emerson. Saber y no hacer es lo mismo que no saber. Y yo era de aquellos que yo creía que sabía algo, pero como no lo hacía, al final no lo sabía. Porque saber y aprender es aplicar y entender. En la aplicación y el entendimiento está la creación del resultado, está la evidencia de la fe, está el reflejo de tu autoimagen, está la evidencia de la autoestima y del desarrollo de tu mentalidad, de esa mentalidad correcta, con la semilla correcta y que atiende al llamado que tú y yo sabemos que tenemos ahora. Es un llamado que todos tenemos, es una semilla interna que todos fue implantada. Algunos la riegan, otros la abonan, otros la destruyen. Pero yo fui consciente de que yo tenía la semilla del llamado para ser un líder, para liderar multitudes de personas. Y yo lo que miraba era a mi alrededor y tenía un paciente
tenía algunas jeringuillas, algunos medicamentos, y yo decía, ¿qué voy a liderar aquí si estoy dentro de un hospital? Si yo ni siquiera en mi casa lidero, si mi esposa ya ni siquiera cree en mí, si lo que nos las pasamos es peleando y peleando y peleando. Hasta el día que entendí, campeonas y campeones, no sé de dónde me estés escuchando, pero donde crea que estés, quiero que repitas conmigo, estoy en el lugar correcto, en el momento correcto, con la persona correcta. Solamente Dios y tú saben que tú tenías que estar aquí y ahora. Porque lo que yo te voy a comunicar, lo que te voy a entregar, fueron conceptos, fueron definiciones que marcaron un antes y un después. Si tú quieres marcar un antes y un después, en dónde lideras, en dónde construyes, en dónde siembras y en dónde quieres cosechar, solamente es cuestión de aplicar los principios que hoy vas a aprender. Y comienzan con el siguiente mensaje. Dice Wayne Dyer, un conferencista y escritor estadounidense reconocido mundialmente por la frase: si tú cambias la forma en que ves las cosas cambian. Y cada vez que yo me colocaba enfrente de un espejo para cepillarme los dientes, para peinarme, yo no pensaba bien de mí mismo. Yo no me quería, yo no tenía una buena imagen de mí. Por esa razón no cambiaba, pero yo cambié la forma en cómo yo me veía. Por eso aquello que yo veía en el espejo empezó a cambiar y ese era yo. Entendí una triada, son 3 elementos fáciles y sencillos. ¿Cómo tú logras un resultado? ¿Cómo tú logras hacer un cambio? ¿Cómo tú logras trascender? ¿Cómo tú logras transformar? Porque haces de tu vida un hábito de confianza. Tú confías en ti. ¿Cómo confías? Porque actúas. Si tú actúas, eres el testigo de tus acciones, del resultado que construyes. Por ende, la fe se incrementa en todas aquellas habilidades, dones y talentos que Dios te dio que están aflorando. ¿Y por qué afloraron para mí? Porque aprendí la razón de cómo ser exitoso. Número 1, para ser exitoso en la vida, sostenible a través del tiempo, que el negocio no se caiga, que los ingresos siempre se están incrementando, que siempre estés lleno de clientes, es porque tú estés claro cuál es tu propósito. Y mi propósito está en brindarle herramientas a las personas para poder que ellos logren 2 cosas. 1, hacer cambios y 2, que sean sostenibles. Y que tú puedas materializar tus pensamientos. ¿Por qué materializarnos? Campeonas y campeones, porque es que Dios no fue egoísta de darnos a nosotros la capacidad y la facultad de la imaginación y a la vez incapacitarnos mentalmente para no ser capaces de lograr aquello que somos capaces de imaginar. En esta disciplina yo me especializo. O sea que el pilar número 1 es saber cuál es tu propósito de vida. Cuando yo empecé a trabajar en mi propósito, el dinero se convirtió en una consecuencia de vivir una vida con propósito a toda hora. Por ejemplo, yo estoy haciendo esto que tú me estás viendo hacer desde las 7 de la mañana. Yo vivo haciendo esto, mentorías con empresas, con emprendedores, con corporaciones, con organizaciones, entre otras cosas, incluso con escuelas y universidades, porque tenemos una fundación donde nos dedicamos a enseñar liderazgo, emprendimiento y educación financiera. El segundo paso, el segundo pilar fundamental para convertirte en una persona extremadamente exitosa, tiene que ver con desarrollar tu potencial. Bolívar, y eso de potencial, ¿qué es eso? A mí durante la facultad de medicina, durante mi infancia me decían, oye, a mí me decían negro. Oiga, negrito, usted tiene un buen potencial. Y yo decía, ¿y cómo se come eso? Yo le decía, mamá, ¿qué es eso de potencial? Y mi mamá dice, no, es que usted es inteligente, es que usted es inteligente. Así que yo pensaba que potencial era inteligencia. Resulta que con el tiempo voy invirtiendo en mi crecimiento y empiezo a ir a eventos en Estados Unidos con las personas que mayores reconocimientos en el mundo tienen. John Maxwell, Tony Robbins, Robert Kiyosaki, T. Harv Eker, entre otros. Con todas estas personas empecé a entrenarme y entendí que el potencial era el lugar en donde Dios quería que tú estuvieses. Yo, espérate, ¿cómo así? Potencial es el lugar en donde Dios quiere que tú estés. Y yo me hacía la pregunta, ¿y dónde es el lugar en donde Dios quiere que yo esté? Entonces ahí entendí que el lugar en donde Dios quiere que yo esté es donde yo esté feliz, donde yo esté desarrollando mis talentos, donde yo esté desarrollando la misión que Él me envió, en donde yo esté añadiendo valor, en donde yo esté complementando donde hace falta algo. Es donde yo esté sumando en vez de restar.
y desarrollo mi potencial todos los días, porque es estar en donde no has estado, es hablar con los que no has hablado, es ir a donde no has ido, es sacar ese talento oculto que aún no sale a relucir, es desarrollar las habilidades que aún no has desarrollado, es hablar delante de los que no has hablado, es ver lo que no has visto, es ser consciente de lo que aún no eres consciente. Por eso el potencial se desarrolla todos los días, invirtiendo en tu crecimiento, conociendo a Dios, entendiendo su misión, entendiendo su filosofía de vida, que no es de carencia, sino de abundancia. Y el tercer pilar para convertirte en una persona extremadamente exitosa es sembrar semillas que beneficien a otros. Porque hay dos tipos de liderazgo. El liderazgo impositivo, que es cuando imponemos una ley, cuando imponemos una regla, hay que acatarla, versus el liderazgo de influencia, donde el liderazgo de influencia es un liderazgo de transformación y se mide porque miras hacia atrás y hay un grupo de personas siguiéndote, pero transformándose. Porque tú puedes hacer dos cosas, o crear seguidores o crear multiplicadores. Cuando se crean seguidores, el legado tiene fecha de vencimiento. Cuando se crean líderes, entonces el legado tiene sucesión. Si no hay liderazgo, si no hay líderes desarrollándose, no hay una sucesión. Cuando hay alguien quien te suceda, entonces tú estás construyendo un legado. Y cuando se construye una sucesión en tu ausencia, por eso la pregunta es, ¿qué hace la gente que te rodea en tu ausencia? En tu ausencia, ¿qué pasa con tu negocio? En tu ausencia, ¿qué pasa con tu organización? En tu ausencia, ¿qué ocurre con tu legado? ¿Qué ocurre con tu visión en tu ausencia? Por eso sembrar semillas que benefician a los otros es invertir tiempo en otros, es invertir recursos para formar. Jesús tomó a 12 y con ellos invertía tiempo, invertía recursos para llevarlos a conocer el cumplimiento de la visión. ¿Y qué hace que esto se dé? Un cimiento. Hay un gran espacio en el que se colocan los pilotes del edificio que quieres construir, del rascacielos que quieres construir, para que ese liderazgo multiplicador pueda trascender a otras personas. Como hoy, lo único que nos ha traído aquí a estar juntos ha sido un propósito claro y definido, porque Bolívar no tenía forma alguna de cómo entrar en contacto con el grupo de la JCI, de los países antes mencionados. Solamente un propósito te conecta con la gente correcta. Por eso dile a la persona que tienes a tu lado o a la persona que tienes cerca, chatea y le dile, estoy en el lugar correcto. Estoy en el lugar correcto con la persona correcta, la bendición correcta. Y para esto, ¿qué es necesario? Son las relaciones. Las relaciones son el fundamento del liderazgo. Es la habilidad para trabajar con las personas. Es lo que te va a llevar de uno a cientos de miles de seres humanos transformados por una visión y por tu propósito. Pero hay algo que hay que resaltar, y en este caso es que el ingrediente más importante para la fórmula del éxito es saber cómo llevarse bien con la gente. La fórmula, el ingrediente perfecto es saber cómo llevarse con la gente. Mira esto, hay estudios recientes de liderazgo en negocios en Estados Unidos y estos han comprobado que el ejecutivo promedio de cualquier empresa de grandes resultados regularmente pasa en dos porcentajes importantes. El primero pasa el 87% con la gente y el 13% conociendo su producto. La pregunta es, ¿qué haces en ese tiempo? ¿Cómo es la relación que tienes con la gente que está rodeándote? ¿De verdad? Porque te vas a encontrar con 4 tipos de personas y quiero que le pongas atención a esto. Te vas a encontrar con 4 tipos de personas y ellos son aquellos que están categorizados por lo que provocan en su entorno. Número 1, son personas que suman a nuestras vidas. Tú te vas a topar, te vas a conocer y vas a estar rodeado de personas que suman en tu vida. 1. 2, vas a estar rodeado de personas que restan en tu vida. 3, vas a estar rodeado de personas que multiplican en tu vida.
Y vas a estar también rodeado de personas que dividen nuestras vidas. Que dividen nuestras vidas. Y esto tiene reglas como todo. Esto tiene regla como todos. ¿Por qué? Porque estas relaciones deben estar fundamentadas en reglas de relaciones. Y la regla número 1 para mantener relaciones sólidas, relaciones de integridad, relaciones de largo plazo, es que las relaciones primero tienen que empezar contigo mismo. Jamás vas a poder tener una relación con otra persona si no la tienes primero contigo. Y tenerla contigo requiere de un valor extremadamente importante y que escasea en nuestra sociedad. ¿Cuál es? La disciplina. Bolívar, ¿pero qué es disciplina? Campeonas y campeones, fácil. La disciplina viene de la palabra discípulo. Discípulo, su función, su trabajo era servir. Para ellos servir tenían que ser disciplinados, por eso fueron llamados discípulos. La disciplina, y la disciplina es servir. Pero cuando hablamos de autodisciplina es autoservicio. Y el autoservicio va con que yo digo que voy a empezar a hacer algo hoy y es hoy, no es mañana. Voy a empezar tal proyecto, tal fecha, no es cuando tenga tiempo. Es que cada palabra que sale de tu boca tiene poder, pero si no tiene poder, puede tener una influencia negativa o una influencia positiva. Porque cuando postergas, tú ejerces una autoinfluencia negativa porque no estás sirviéndote a ti. Por eso las relaciones tienen que empezar contigo, en tu servicio a ti, en añadirte tanto que cuando te estés desbordando de valores como integridad, compromiso, responsabilidad, disciplina, contribución, liderazgo, entre otros, puedas entregar de ti más. Eso es abundancia. Abundancia es dar desde lo que me está sobrando, porque es que nunca puedes dar de lo que no tienes. Nunca puedes dar a otro algo que tú no tienes. Por eso tienes que llenarte completamente, porque tú puedes utilizar el poder del yo soy. Y el yo soy está fundamentado en un poder del creador. Tienes el potencial y el poder y la energía y la fuente de creatividad para lograr todo lo que tú quieras. Por eso antes, yo hasta ahora estaba en un hospital, pero ahora estoy al frente de personas de diferentes países de Latinoamérica entregando un mensaje. Y no ha sido el dinero lo necesario o el contacto y el enlace para estar aquí. Porque yo sé y estoy en plena certeza, viviéndolo con propósito, de que en la medida en que das, recibes. Pero es que a veces esperamos recibir en la misma vía en la que damos. Y si tú esperas recibir en la misma vía en la que das, pues ahí es donde vas a tener las dificultades, porque cuando das con limitaciones. Porque en los trabajos lo dicen. Oiga, necesito que me ayude con tal cosa. Ay, no, ese no es mi trabajo. Eso le toca a mi amigo. Y por eso los negocios están como están. Por eso las empresas públicas están como están. Por eso el mundo está como está, porque es que damos desde la escasez, damos desde la carencia, pero la gente no tiene la culpa el sistema, pero es que es necesario el sistema para poder que existan personas que se desarrollen y se den cuenta de que el sistema o los sumerge o los saca a flote. Es voluntario. Por eso el liderazgo es voluntario. Aquí yo agradezco a todas las personas que son parte de esta organización, porque esto es liderazgo voluntario. Yo tuve la oportunidad hace 2 años de dar una conferencia en la toma de posición del cambio de presidente de una de las organizaciones de la JCI aquí en Panamá. Y me invitaron por el simple hecho de que era una organización de 30, 40 personas y no crecían. Yo, a ver, entonces vamos a hablar de liderazgo. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no están creciendo? ¿Por qué no está llegando la gente que tiene que llegar? Solo puse un oído a practicar y escuchar los condicionamientos, los sistemas de creencia aflorando al momento. Y yo dije, bueno, claro, obvio, no están atrayendo personas porque es que no hay algo que se llama unidad dentro de la diversidad de pensamientos. Cuando hay 10 líderes, porque es difícil juntar a 10 líderes y las visiones son distintas, dentro de la diversidad de personas jamás ese grupo va a caminar. Porque uno mira hacia un lado
otro mira hacia otro lado, uno mira hacia adelante y otro mira hacia atrás. Por eso el liderazgo debe crear unidad dentro de la diversidad de personas. No importa cómo pienses. Importa cuál es el resultado colectivo, cuál es el bienestar común de todos. Por eso, de las reglas de las relaciones, lo importante y lo principal es relacionarte contigo mismo. Lo número 2 es la energía en ser agradable. Para ser agradable ante un grupo, para ser agradable ante Dios, para ser agradable ante las personas, necesitas energía. Y ahora más en pandemia, porque en pandemia la energía es lo que más se ha hecho necesario dentro de la vida de un ser humano. No tanto el dinero, sino la energía. Porque es que estamos en una transición de riquezas. A unos les tocó despojarse de su riqueza y la riqueza se ha ido hacia aquellos que adaptaron su vida y sus negocios a los tiempos actuales. Dice Robert Kiyosaki en un libro que él tiene, se llama La Segunda Oportunidad. Él dice en este libro, los próximos pobres son los ricos de la actualidad que no se sometan a los cambios de la sociedad, que no se sometan a los cambios de los negocios. Y para poder ejercer un liderazgo multiplicador, necesitas el tercer factor, ¿cuál es? Energía. El segundo, ¿cuál es? Energía. El tercero, ¿cuál es? Energía. El cuarto, ¿cuál es? Enfoque en sus intereses. ¿Cuáles? Los de las personas. ¿Cuáles son los intereses que tienen las personas que te rodean? Y cuando algo no avanza es porque el interés está en mí, no en el otro. Por eso hay una ley que lo fundamenta, la ley del sacrificio. La ley del sacrificio dice, ¿cuánto estás dispuesto a ceder para que otros suban en el tiempo? Para que otros alcancen más a través del tiempo. Perdona que te interrumpa. Hay un problemita. Voy a resolver un problemita con el audio. Para que ahora tú enciendas tu micrófono. Ahí está encendido, ¿verdad? Sí. Lo que pasa es que al principio debí cerrar todos los micrófonos y no lo hice. Entonces hay gente que entra con el micrófono abierto interfiere. Claro. Sí. Ya está todo bien. Puedes continuar. Ok. Conversábamos acerca de que el cuarto factor es el enfocarse en el interés de las personas. Bolívar era una persona enfocada en su interés personal. Porque el bienestar personal era mi enfoque. Cuando tú cambias el enfoque y te dirijas hacia el invertir recursos y tiempo en las personas que te rodean, ahí te vas a dar cuenta que en algún momento que tengas una dificultad, personas es lo que te sobrarán para lograr eso que tú quieres. Recuerda que los sueños son demasiado grandes para lograrlos tú solos. Hay una ley también que fundamenta eso, un libro de John Maxwell que se llama Las 17 leyes incuestionables del trabajo en equipo. Y esta ley dice que el número 1 es un número demasiado pequeño para lograr grandes cosas. Por eso el interés debe estar en los demás. La número 5 es pide ayuda. Y hay gente que no le gusta pedir ayuda. Pedir ayuda es algo sumamente fácil, incluso estimula el ego de las personas porque ellos dicen, es que él no puede hacer eso, él necesita de mí. Y el ser voluntario es a través de este estímulo. Y la sexta es añadir valor. Añadir valor se ha convertido en el estandarte de todas las cosas que yo hago actualmente, tanto en mi relación de pareja como en las organizaciones en donde tengo equipos de personas trabajando por un objetivo en común, en nuestros negocios, en la fundación, se ha convertido en el pilar número 1. ¿Por qué? Porque añadir valor es el elemento, es el escalón más bajo o el escalón más pequeño de llegar a convertirse en un líder. Tú quieres ser un líder de impacto social, un líder de impacto internacional, tienes que empezar a trabajar en el añadir valor. Primero a ti, recuerda, primero a ti, porque tú no puedes dar algo que tú no tienes. Porque las personas encontrarán el valor tuyo fundamentado en lo que tú des. Porque si pides, no estás dando. Y la gente encuentra valor en aquello que entrega valor. Número 1, en la escalera del liderazgo, el valor o el escalón más pequeño es el añadir valor. ¿Qué es añadir valor, Bolívar? Es hacer sentir bien a las personas con un producto, con un servicio, con una palabra, con una compañía, con un jugo, con un café, con cualquier cosa, con un libro, con lo que sea. Añadir valor es irte a un hotel
y estás comiendo en el hotel y encuentras a la persona que está barriendo el piso. Oiga, señora, ¿cuál es su nombre? María. Oiga, señora María, gracias. Si usted no hiciera lo que usted está haciendo ahorita, nosotros no pudiésemos recibir esta comida deliciosa o el lugar en donde estamos. Gracias por hacer lo que usted hace. Y te vas en la calle haciéndolo todos los días. Llama todos los días a un amigo y dile, campeón, te estoy llamando, pero quiero darte las gracias porque soy bendecido por tener tu amistad. La gente va a decir, ¿qué le pasó? Está loco. Ellos no lo entienden. Pero cada vez que escuchen tu voz con una siguiente llamada se van a sentir bien. Eso es añadir valor a la vida de otras personas. El segundo escalón, o sea, cuando tú añades valor constantemente, escalas al siguiente y el siguiente tiene que ver con que las personas te piden ayuda para hacer las cosas. Añado valor, pero añado tanto valor que la gente ve en mí alguien que los pueda aconsejar, alguien que les pueda añadir valor. Y luego de allí ellos piden que dirijas sus vidas, que los guíes. Te piden un favor de que los guíes porque ellos ven en ti algo que no ven en ellos. Añades valor y ellos te buscan para que los guíes. Luego de que tú haces esto constantemente, luego de que buscan dirección en ti, van a buscar el siguiente escalón. ¿Cuál es? Influencia. Ya los influyes e influirlos es verlos en alguna situación X y que tus palabras, que tu influencia logre persuadir su comportamiento. Persuadir el comportamiento, influirlos es que tomen decisiones contrarias a las que ellos suponían que tenían que tomar, pero es porque están viendo un ejemplo de ti. Recuerda que el liderazgo es imagen. La gente no va a hacer lo que tú le digas que tienen que hacer, la gente va a hacer lo que ellos te vean hacer. Y el último escalón es cuando te conviertes en un líder social, en un líder para una organización, en un líder en tu casa. Prueba número 1 que yo experimenté para poder saber si todo lo que estaba aplicando realmente funcionaba y fue cuando empecé a liderar en mi casa. Cuando mi esposa vio en mí una imagen distinta que cuando no tenía la información que adquirí. Cuando mi esposa vio en mí un ejemplo, yo dije, estamos haciéndolo bien. Cuando las discusiones fueron reemplazadas por conversaciones, yo vi un resultado. Cuando mis hijos empezaron a admirarme en vez de huirme, yo vi un resultado. Por ende, cuando yo logro sobrepasar la barrera del liderazgo en el hogar, entonces fui a hacer lo que actualmente hago. Y luego de 3 años hemos logrado construir una comunidad de personas llenas, pero llenas de habilidades, de dones y talentos que dan y que toman en práctica en los lugares en donde ellos lo quieran desarrollar. Así que eso es, digamos, los pilares fundamentales. Son los pilares fundamentales para que tú puedas con esta organización, no sé cuál es la visión que tienen, cuál es el objetivo, pero seguramente está en expandir, seguramente está en contribuir o desarrollar algo para otras personas. Entonces quiero darte las gracias por haberme dado la oportunidad de los últimos 30 minutos aproximadamente entregarte información de valor que lo que va a hacer es que te va a llevar a un siguiente nivel y poder entregar la información como quizás siempre ha querido obtenerla. Así que si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, si quieren hacer algún intercambio de conocimiento o de experiencias, pues estamos abiertos, siempre y cuando dándole la oportunidad a que los protagonistas de esta noche, pues digan cómo vamos en el tiempo. Pero podemos abrir un panel de preguntas y respuestas con mucho gusto. Excelente, Bolívar Mendieta, excelente. Claro. Esta actividad está coordinada por JCI Andina y el grupo La Tertulia. El grupo La Tertulia es un grupo filosófico y cultural de aquí, de la ciudad de Santiago de los Caballeros, la segunda ciudad de República Dominicana. Y este es el momento para que los amigos que están aquí en el auditorium levanten sus manos y hagan sus preguntas. Veo aquí una persona, creo que es Rafael, que quiere preguntar. Vamos a abrirle el micrófono a Rafael para que haga su pregunta. Claro, con gusto. Está abierto el micrófono. Sí, buenas noches, Bolívar. Muchas gracias por asistir a nuestro llamado.
y que tú puedas con tu visión y con ese liderazgo que tú ya has madurado, simplificar lo que es ese liderazgo en 3 palabras o cualidades básicas o necesarias que debe de tener un líder, aunque sean las palabras, literal o letalmente hablando. Ok, mira. Como estamos manejando, la JCI es una organización que tiene como misión ofrecer oportunidades de desarrollo que preparen a los jóvenes para crear cambios positivos. Entonces, en ese sentido, es chocante que son jóvenes que están manejándose en liderazgo, emprendimiento, y, por ejemplo, ahora estamos con Bruno, en una alianza estratégica, la organización, la J6 MOC 84, con Winston Paulino a la cabeza, y siempre nuestro interés es poder contribuir a lo que es ese liderazgo cuando se hace la alianza con Bruno y el presidente Winston, que él tendrá su parte, siempre sale a relucir lo que como presidente que es y líder de la organización. Claro. Bueno, mira, esa pregunta es una pregunta bastante amplia, puede encerrar un sinnúmero de cualidades, pero desde una cuestión, algo es que yo te diga o que te responda desde la parte textual, de la parte literaria, y otra que yo te pueda responder de la parte de mi experiencia personal. Cuando yo tomé la decisión de liderar, de convertirme en un líder porque sabía que era un llamado, yo lo primero que hice fue buscar un mentor. Partir de allí, buscar un mentor. Cuando yo encuentro ese mentor, yo me busco al mejor, al más conocido, y ahí fue donde me hago parte de la escuela de líderes y mentores de John Maxwell. Y en 3 palabras resumidas, te digo lo que hizo el cambio para mí. Y es porque puede ser que las cualidades que yo utilicé para hacer el cambio sean cualidades que quizás a ti no te funcionen al 100%, te puedan contribuir, pero quizás no sean aquellas que para ti serán las mejores. Pero desde mi perspectiva, las 3 cualidades más importantes, una es el carácter. Es el carácter. El carácter es una cualidad que atrae personas. Y carácter no es nada más que tomar decisiones correctas todo el tiempo, aunque éstas te traigan consecuencias negativas. Entonces yo aprendí que el carácter era una cualidad que yo no sabía desarrollar, porque yo tomaba decisiones y echaba para atrás. Tomaba decisiones y las cambiaba. Tomaba decisiones y las echaba para atrás. Entonces desarrollé mi carácter haciéndome responsable de cada consecuencia, no importaba cuál fuese la decisión que tomara. La segunda cualidad fue el carisma. Bolívar era una persona arrogante, Bolívar era una persona orgullosa, pedante, grosera, entre otras. Y yo sabía que esas características que dejaban una huella mía en cada sitio al que yo iba no me iban a llevar al lugar que yo quería estar. Así que tuve que adoptar el carisma como bandera, como estandarte de mi conducta. Y carisma no es nada más que ponerte en los zapatos del otro y ver cómo él ve las cosas. Cuando tú logras ponerte en los zapatos de otra persona, el ego tuyo está al nivel más bajo, ¿verdad? Y la tercera es la visión. La tercera es la visión. Visión requiere que tú estés más allá que los demás, requiere que tú tomes acción primero que los demás y requiere que tú veas más allá que los demás. Eso hará que las personas ciegamente crean en una visión, y la visión debe estar fundamentada en fe. Una visión sin fe no tiene acción, es una ilusión. Una visión con fe logra cambios. Así que en resumidas es carácter, carisma y visión. Bien. Con gusto. ¿Quién más? Están un poco tímidos porque siempre la gente levanta la mano, en lo que algunos amigos se animan. Te voy a hacer una pregunta. Claro, con gusto. Las personas a veces asocian el éxito al éxito económico, monetario, financiero. Yo sé que eso es importante, pero
¿qué valor tú le das a esa parte? Porque a veces uno percibe como que es lo más importante en algunos motivadores, y hay otras personas que consideran que no, que hay otros valores que no solo es lo monetario. Claro. Pero cuando tú comenzaste tu exposición, hablaste de libertad financiera y le diste importancia a esa parte. Claro. Sí. Ok, muy buena la pregunta y tiene que ver mucho con creencias. El sistema de creencias que tenemos en Latinoamérica está tan arraigado a la connotación emocional que le damos a algunas palabras. Y, por ejemplo, mucha gente piensa o atribuye al concepto de libertad financiera una relación directa con el dinero. Y, por ejemplo, en mi caso, el éxito es directamente proporcional a la riqueza, pero cuando hablamos de riqueza es porque fundamentamos la definición o la claridad del concepto en que riqueza es todo lo que enriquece mi vida. Y el dinero está dentro de una de ellas. Por ejemplo, tienes amistades que enriquecen tu vida, tienes cualidades que enriquecen tu vida, tienes familiares que enriquecen tu vida. Entonces, no involucra directamente el dinero. El segundo concepto tiene que ver con abundancia. Abundancia es todo lo que abunda en tu vida, pero tú puedes abundar de malas amistades como puedes abundar de muy buenas amistades. Y el tercer concepto es la prosperidad. Y la prosperidad en este caso es que todo tiene un derecho de evolucionar como nosotros. Pero hay algo, una paradoja, y la paradoja es que cuando hablamos de riqueza, abundancia y prosperidad, ninguna involucra directamente al dinero. El dinero en este caso, para mí, aprendido por muchos expertos, se convirtió en ese factor secundario, en esa consecuencia de llevar una vida con propósito, de tener claro qué es lo que tú quieres. Porque cuando yo arranqué a hacer todo esto, yo arranqué sin la absoluta intención de ganar un centavo por lo que yo estaba haciendo. Porque es que yo entendí mi llamado y mi llamado era, hay que liberar gente allá afuera de las ataduras de la ignorancia. Yo era uno y yo empecé a dar conferencias gratuitas por todo el país. Por todo el país. Yo salía los días libres y me iba saliendo a las 6 de la mañana del hospital e incluso habiendo estado 24, 48 horas de turno a dar cursos, a dar charlas en las escuelas. Pero fue tan bueno el trabajo que hicimos que empezaron a tocar la puerta de mi oficina o de mi casa empresarios diciéndome, Bolívar, hemos visto que hay mucha gente que está hablando del trabajo que estás haciendo. ¿Usted hace algún tipo de entrenamiento para empresas, para gerentes, para corporaciones? Es que nosotros tenemos un presupuesto para que tú lo utilices en los entrenamientos. Ah, listo, con mucho gusto. Y empezamos entonces a crear una cartera de clientes, pero yo soy de los que hago siempre, yo hago cosas gratuitas, porque al final el valor que añado es tan grande que el dinero se convierte en una consecuencia. Por ejemplo, oportunidades de negocio con personas que han venido secundario a una gran cantidad de oportunidades donde añadimos valor. Entonces, por el dinero no me preocupo porque es una consecuencia de los actos. Y el dinero para mí en este caso es lo más importante, pero para todas aquellas cosas que solamente él nos ayuda a resolver. Como por ejemplo, un familiar enfermo necesita una medicina, nadie puede pagarla, el gobierno no la tiene, tú sacas dinero y pagas esa medicina. Hay un familiar que necesita alguna situación económica, se quedó sin casa, se quedó sin ventanas, sin puertas, aquí está el dinero. Entonces, para todas aquellas cosas es a las que yo utilizo el dinero. Antes yo era de los que compraba que si la ropa cara, que si la correa cara y cosas de estas que al final era que yo buscaba poder repellar toda mi estructura externa para poder cambiar la interna. Cuando entendí que esto no tenía nada que ver una cosa con la otra, empecé a ver el dinero como tal cual lo que es. Es un medio de intercambio para tú tener algo que te cuesta una cantidad de dinero X. Pero siempre y cuando el propósito esté firme en la convicción, pues el dinero no será un problema nunca. El señor Bernard Ureña, tiene la palabra. Sí, saludos, buenas noches. ¿Qué tal? Un placer. Encantado y de verdad que felicitaciones. Estaba escribiendo por ahí por el grupo que
se te nota que eres un Maxwell team. Un tigre. Así es, así es. ¿Qué mensaje le tienes, principalmente ya que eres joven, a la juventud de hoy en día con relación a todo lo que tiene que ver con esto de salir adelante a pesar de la pandemia, como líder de ti mismo, cómo observar las oportunidades en vez de ver el error o en vez de ver la adversidad que hay en el mundo? Ok, interesante pregunta. Interesante pregunta. Fíjate, campeón Bernard. Mira que en los últimos 2 años yo he sido consciente de algo en lo que he estudiado muy profundamente y tiene que ver con esto que puntualmente tú has traído a colación y es lo que al latinoamericano, porque es un concepto que hay que tener claro y es que el latinoamericano hay una idiosincrasia de que el gasto está afuera y no está dentro. O sea, muy pocas personas invierten en su crecimiento personal y nos puede llevar a ser conscientes de lo que realmente significan las cosas. Y por ejemplo, la pandemia, dependiendo de la cultura, en crisis, por ejemplo, la palabra crisis en China significa oportunidad. O sea, en la claridad del concepto, en sus diccionarios, en el léxico que ellos utilizan, la palabra crisis es un sinónimo de oportunidad. Pero si tú ves a un niño creciendo bajo una cultura donde la palabra crisis es un sinónimo de oportunidad, pero en América Latina, un niño que crece bajo condiciones adversas, por ejemplo, falta con limitaciones económicas, ambos crecen con un significado distinto a esa palabra. ¿Cómo se le llama esto en términos de educación? Ahí es donde junto la medicina con el comportamiento, el estudio de la conducta, porque en los últimos años me he especializado prácticamente en la conducta humana. Entonces, fíjate la diferencia. ¿Por qué uno tiene éxito y por qué el otro no? Si lo único que los separan a ellos es el significado de una palabra, y es que nacemos o crecemos condicionados. La palabra correcta es el condicionamiento neuroasociativo que tenemos acerca de palabras. Por ejemplo, para mí, la pandemia ha sido un sinónimo de oportunidad. ¿Por qué? Porque antes de la pandemia ya yo había entendido el concepto de la digitalización de los negocios y yo digitalicé todos nuestros productos, conferencias, asesoría personalizada, incluso con empresas, 2 meses antes de la pandemia. O sea que la pandemia arranca y la demanda de cursos digitales se incrementa. Y yo fui parte de aquellos negocios donde se vieron beneficiados por la pandemia. Pero es que yo hace 2 años me fui a un evento en Estados Unidos no sé si han escuchado hablar de un libro que se llama Los secretos de la mente millonaria. T. Harv Eker habla de unas cualidades que los negocios de la actualidad deben tener y una de esas es la sistematización. Cuando yo entendí eso, yo regresé a mi país y empezamos a sistematizar todo. Porque ya uno puede viajar y tener un negocio que esté andando sin la necesidad de tú estar allí presente. Entonces, la sistematización es parte de un acúmulo de información que está disponible solo para aquellos que tienen la iniciativa de que el dinero no se convierte en una adversidad, sino en una oportunidad para accesar a una oportunidad. ¿Verdad? Entonces, todo radica en el significado de las palabras. Para un chino, crisis es oportunidad. Por eso él hace en adversidad. Para un latino, crisis es sinónimo de estancamiento. Crisis es sinónimo de que necesito que me ayuden. Crisis es sinónimo de todas aquellas excusas que tenemos, pero que lamentablemente, Bernard, han sido aprendidas, porque las emociones son aprendidas. La reacción a un insulto, alguien me insultó, ¡pum!, reacciono con un golpe, con una palabra sucia, eso es aprendido. Entonces, cuando yo entendí esto, yo dije, espérate, entonces, ¿quién fue quien me enseñó de manera inconsciente lo que yo soy? Porque la Universidad de Harvard hizo un estudio y en este estudio revelaron que el 96% de la conducta humana es condicionada. ¿Pero condicionada por qué? Por el entorno. Ahí entonces la medicina sufrió un pequeño golpe
porque se descubrió que el entorno social es mucho más influyente sobre la conducta humana que en la misma genética. O sea, el entorno que vivimos es mucho más influyente sobre la conducta humana que la genética familiar. Entonces allí yo entendí que lo que yo tenía era la decisión a través del libre albedrío, que fue la ley que nos dio en la tierra para poder actuar, que yo puedo decidir dos cosas: utilizar la pandemia en mi contra y señalarme e incapacitarme a mí, pero es porque no conozco la palabra, no conozco el concepto de quién me creó. Y si yo no conozco el concepto de quién me creó, utilizo todo en mi contra y me victimizo. Sin embargo, si yo utilizo el mismo señalamiento para decir yo soy, yo puedo, yo entiendo, yo crezco, yo haré, yo tendré y yo crearé, las palabras en tu mente tienen dos connotaciones. Una te potencia, otra te deprecia. El resumen de esta explicación radica en que somos víctimas de nuestro propio lenguaje. No es lo mismo que yo diga, yo tendré, a que yo diga, voy a ver si puedo tener. Ambas frases provocan dos cosas. Una te potencia y te da esperanza, la otra te aleja totalmente del resultado. Hay gente en Latinoamérica que dice, bueno, vamos a ir a tal sitio porque van a darnos allá una oportunidad de negocio. Hay uno que te dice, bueno, vamos a ver si Dios quiere y yo voy. No, pues ¿quién te dijo que Dios te va a tomar de la mano y te va a dar una cachetada, ¡pam!, para que tú no vayas a un lugar donde puedes recibir una oportunidad? Pero la cultura y la idiosincrasia ha creado un sistema de creencias donde la gente incluso está incapacitada por asistir a un sitio para ver si Dios quiere. No, espérate, pero entonces ¿dónde está el libre albedrío? Si tú entendieras el libre albedrío, ¿por qué dices si Dios quiere? Si al final la decisión la tomas tú. Ahora, esto es un tema conductual, esto es psicología práctica, que para muchos puede sonar un poco incongruente, pero dependiendo de la creencia que tengamos, porque lo podemos llevar al tema religioso, pero no tiene nada que ver una cosa en la otra, sino conducta y cultura. Cuando tú agarras una persona de los 0 a los 7 años e inculcas un sistema de creencias potenciadores, entenderás por qué los Rockefeller, no hay un Rockefeller pobre. Y es porque crean un sistema que los lleva a ser como son sus descendencias. Pero sí encontrarás un latino que se queje como el vecino, que también se queje como el vecino de que el presidente se está robando la plata. Entonces pasan toda la vida buscando cuáles son las razones por las cuales el presidente se roba la plata y siendo víctimas del sistema. ¿Qué decisión tomé yo, campeón? Hacerme responsable de mi resultado. Y encontré camino a camino, paso a paso, todas aquellas personas, libros, cursos, seminarios que Dios ponía en mi camino porque es que así lo quería, porque descubrí cuál fue la misión, descubrí qué era lo que yo merecía como hijo, porque en la Biblia lo dice, reclama tu herencia, pide y se te dará. Pero a veces pedimos inconscientemente, porque escuchamos a la abuela diciendo toda una vida, bueno, si Dios quiere, porque es que somos pobres. Entonces digamos que es un tema de elección, ir a favor o en contra de la cultura. Cambias de cultura, cambias de resultado. Preguntan aquí que si hiciste algún tipo de especialidad médica. No hice una especialidad médica porque cuando yo terminé la facultad de medicina, a mí me gustaba cirugía plástica. Y yo, cuando estaba estudiando cirugía plástica, yo conocí a la que actualmente es mi esposa. Y como yo quería una familia, más que un renombre por ser médico en esa área, mi especialidad verdaderamente estaba en ser un padre excelente, en ser un esposo excelente, en ser un hermano y un hijo excelente. Y entonces elegí convertirme en todos aquellos títulos que nadie me dio un certificado, solamente la vida me lo da a través de las bendiciones y Dios a través de las oportunidades. Y yo abandoné completamente la carrera profesional por dedicarme actualmente a lo que hago. Pero las razones por las cuales no lo hice fue también porque vi que en mi entorno, todos mis colegas, que ya eran lo que yo quería hacer, no paraban de trabajar. Entonces habían aprendido a hacer dinero solamente de una forma. Y se quedaban practicando la medicina no porque les apasionara, sino porque necesitaban atender a un paciente,
para poder ganar dinero, para poder comer en casa. Entonces, la medicina con el tiempo se ha comercializado tanto que ha dejado de ser una profesión por vocación más que una profesión por dinero. Y entonces yo dije, no, me gusta más lo otro que estaba haciendo y bueno, aquí estamos al frente de ustedes. Sí. Bien. ¿Quién más de las personas que están aquí en el auditorium? Es bueno que este sea el momento para que las personas se animen y hagan sus preguntas porque el tiempo apremia y ya tenemos 1 hora debatiendo. ¿Tú has escrito libros? Sí, claro que sí. Bueno, digamos que la respuesta sonó así como que quizás sí siempre los escribo, pero no. Hace 2 años había tomado la decisión de escribirlo, pero no tenía idea cómo arrancar. Sin embargo, tenía el deseo de cómo hacerlo y lo publicamos, es más, lo publicamos en plena pandemia. Lo publicamos el 16 de marzo y gracias a Dios y a la fortuna de que mucha gente en búsqueda de valor quería leer un libro de nuestra historia y de las cosas que aprendimos en los primeros inicios, hicimos el lanzamiento y el libro se convirtió en la primera semana en un bestseller de Amazon, en la categoría de crecimiento personal. El libro se llama Transformando mi potencial. Transformando mi potencial. Transformando mi potencial. Le estoy abriendo el micrófono a Yurnia Rodríguez, doctora, para que haga... Buenas noches. Muy de acuerdo con varias de las expresiones suyas, pero hay algo que no estoy de acuerdo. Cuando dice, por ejemplo, la parte médica, considero que ejercer la profesión de medicina nos ayuda y podemos ayudar a muchos, porque lo tengo por experiencia, voy casi para 40 años como médico. O sea que en esa parte, la visión de que si sé médico no se vive, o sea, esa parte honestamente no la comparto. Claro. Porque entonces si fuera así no hubiéramos médicos. Entonces usted quizá no le gustaba mucho la medicina, por eso hice la pregunta que si hizo alguna especialidad. Porque quizás si hace la especialidad y se involucra en su medicina, se queda como médico. Pues yo toda la vida lo que he sido médico. El doctor, por ejemplo, lo que ha sido médico también. Claro. Mi esposo y muchísimos médicos. O sea, esa parte sí la siento como que no estoy muy de acuerdo en la parte final. Claro. Pero es mi percepción. O sea, eso quería decirle, todo muy bien, pero esa parte que usted dice que fue médico, pero que la medicina no, que por eso mejor decidió hacer lo otro. ¿Usted entiende? O sea, prácticamente a usted no le gustaba la medicina. Claro. Eso es lo que quiero decir. Lo que pasa es que sí me gustaba. El detalle, de hecho, para mí es una profesión que amo con pasión. La diferencia radicaba en que no me gustaba hacerla por dinero. Porque todos mis colegas y todos el sistema, no sé si en Dominicana, pero por ejemplo en Panamá es así, pagan muy poco por la medicina, por trabajar en el gobierno, y en la privada sí se gana mejor, pero lo sigues haciendo por dinero. Entonces yo en un día conversé con un amigo que también es doctor y yo le dije, bueno, vamos a hacer una cosa. ¿Cómo crees que se sentiría un doctor si realmente hizo la medicina por vocación que no cobre? Para que veamos cómo nos sentimos luego de una quincena, luego de 2 quincenas, cuando hay que pagar cuentas, vamos a hacerlo por dinero. Entonces yo decía, me siento mejor cuando atiendo a alguien, incluso yo soy médico de cabecera de varios pacientes que tengo, pero cuando voy yo no les cobro nada, porque no estoy haciéndola por dinero, sino que la hago realmente por vocación, porque la quiero hacer y porque me di cuenta que también tenía otros dones y otros talentos. De hecho, fundamentando esto que la doctora dice, y respeto muchísimo su opinión, especializándome en la conducta humana, porque dentro de la medicina o la clasificación de las especialidades no hay una especialización en conducta humana. Está la psiquiatría, pero la psiquiatría estudia la patología de la conducta. No estudiamos la psicología práctica de la conducta, o sea, lo normal. Cuando yo me especializo en esta área,
me di cuenta que la mayoría de las patologías que están dominando y están provocando el mayor porcentaje de muertes en el mundo, como el cáncer, es producto del mal manejo del estrés. Entonces yo al final atiendo, pero mis pacientes no son pacientes, son personas que vienen porque el estrés es tan extenuante, tan desgastante, que personas hoy en día, producto del exceso del estrés oxidativo constante del día a día, de los problemas económicos, del estrés laboral, de la sobrecarga de trabajo, los niños a la escuela, etcétera, etcétera, caen en esos condicionamientos patológicos que son originados por un exceso de estrés. Y yo llegué a conversar con varias amistades, varios amigos, especialistas, cardiólogos, y ellos me refieren, incluso pacientes a mí, que ellos le hacen el ecocardiograma, le hacen la resonancia, le hacen el CAD y no tienen nada. Lo que tienen es un pésimo manejo del estrés laboral. Entonces yo trabajo, en este caso, con personas que no saben manejar el estrés. Y para poder manejar el estrés, tienes que tener herramientas y habilidades que el estrés no mejora con una pastilla. Incluso yo llegué a ser de los médicos que mejoraba el estrés con una benzodiazepina, y lo que hacía era que un paciente se volviera adicto y cuando estaba en estrés quisiera meterse la pastilla por donde él buscara para poder sentir que el estrés disminuía. Cuando el estrés solamente es un estado emocional igual que la felicidad. Y entonces ahí digamos que fue donde yo me especialicé, y al final atender a un paciente para mí es mucho más sencillo porque lo llevo a ser consciente de lo que realmente lo está agobiando. Es una conducta. No es nada. Incluso un paciente se vuelve hipocondríaco porque el estrés es tan excesivo que incluso siente palpitaciones, siente desmayo, hace síncopes, incluso simula patologías y cuando vas a ver todos los exámenes están normales. Entonces digamos que me fui por toda esta parte, pero claro, me apasiona, pero no la hago cobrando, sino que la hago porque me gusta. La doctora Fiallo quiere hacer una intervención. Listo, con gusto, doctora. Buenas noches, mi nombre es Daniel Fiallo. Me encantó tu forma de explicar la indefensión aprendida, que está tan arraigada en Latinoamérica y en todos los países tercermundistas. Hace unos días estuve leyendo sobre eso y la forma tan sencilla, o sea, el autor es un poquito más extenso, pero la forma tan sencilla que lo explicas, realmente nos han enseñado a estar indefensos. Ajá. Y es difícil luchar contra eso, pero agradezco tus conceptos, me han gustado muchísimo. Ya había empezado a poner en práctica a partir de lo que estuve leyendo, pero muchas de las cosas que estuviste tratando hoy me encantaron. Las voy a trabajar y agradezco mucho este tiempo. Con gusto. Muchísimas gracias. ¿Qué país es la doctora Fiallo? Sí, buenas noches. Eduardo de República Dominicana, de Moca. Un placer escucharte, fue muy buena la charla, de verdad que sí, sin desperdicio. Hay algo que quiero saber, es que en los últimos días hemos dado cuenta, incluso la pandemia vino a acelerarlo, que los liderazgos han cambiado en todos los sectores, sector político, empresarial, todos los sectores. Sin embargo, creo que la educación que hemos estado recibiendo incluso está educando para un mercado que ya pasó. Sí. ¿Cuál sería la iniciativa a tomar para ser parte del crecimiento y el desarrollo que necesitamos para desarrollarnos efectivamente en un mundo que nos espera después de la pandemia? Muchas gracias. Muchísimas gracias por tu pregunta. Fue al tiro quiero decir efectiva en el momento correcto porque tengo una experiencia con esto. Hace 3 años, voy a hacerlo corto, hace 3 años yo tuve la oportunidad de ir a Estados Unidos a un evento de emprendimientos, porque yo trabajo con emprendedores también. Y resulta que cuando yo regreso de ese emprendimiento, llego con mi esposa y le digo, amor, los niños no van para la escuela. ¿Cómo así que no van para la escuela? Y ya yo estaba viendo la escuela en la que vamos a ir, que los vamos a matricular. Yo, bueno, los niños no van para la escuela. Ella no lo entendía, pero yo le dejé el mensaje allí. Y después ya me dice, ¿por qué tú dices que los niños no van a ir a la escuela? Yo, tranquila. Ella fue a un evento conmigo nuevamente y ya entendió por qué los niños no van para la escuela. Y yo le dije, mira, amor, nos vamos a topar con muchas personas que nos van a señalar, que nos van a cuestionar, que van a pasar muchísimas cosas, pero hay que, como todo, pues si a Jesús en el tiempo en el que estaba predicando, la gente le decía que era un fraude, la gente lo rechazaba, pues eso que nos pasa a nosotros no va a ser nada extraño.
Así que yo hablé con mi familiar y le dije, los niños no van para la escuela porque todo el mundo empieza a preguntar a qué escuela van, a qué escuela van. Y yo dije, no van para la escuela. ¿Por qué no van para la escuela? Porque yo no entiendo, para mí no es normal entender, ¿cómo entender que a mis hijos les van a enseñar algo que yo aprendí hace 30 años? O sea, es absurdo que a mis hijos le enseñen algo que yo aprendí hace 30 años. Entonces, hoy en día yo me he dado cuenta que yo salvé mi matrimonio. Ojo, que yo salvé mi matrimonio por tener la habilidad de escuchar y no de estar hablando siempre de más. Entonces yo dejé de hablar de más y me aprendí a escuchar más. De cuando empecé a escuchar, yo me di cuenta que las quejas constantes en todas las escuelas, porque es que me fui de escuela en escuela, me fui al Ministerio de Educación de mi país, a que la ministra de Educación conociera el concepto del que nosotros estábamos trabajando en la fundación. Y yo creía fielmente en el homeschooling. Homeschooling es un sistema donde los niños están desde casa y una maestra le enseña a la mamá, al papá, y nosotros le enseñamos a nuestro hijo. Y mi familia no estaba de acuerdo, la familia de mi esposa tampoco estaba de acuerdo. Yo incluso lo hablé en muchas conferencias mías y la gente me decía que no, que cómo era posible, que eso había que ver si lo aprueban, porque es que usted está dejando de hacer que sus hijos se comuniquen con otros niños, la interacción con otros niños. Y yo, al final yo dejaba que la gente siguiera hablando porque yo sabía que habían cosas que yo había visto que ellos no habían visto. Entonces, para poder tener fe en algo, lamentablemente el que no cree necesita ver. Así que pasó todo eso, mis hijos entraron en la escuela, ellos están en homeschooling, aprenden con nosotros, y yo evito que las malas situaciones de un maestro, quizás económicas, quizás relacionales, maritales, de casa, por falta de habilidad para manejar la inteligencia emocional, la lleva a la escuela y le pase a mis hijos como a mí, que yo tenía una maestra que todos los días me jalaba la oreja, pero no era porque yo me portaba mal, sino porque ella estaba divorciándose con el esposo y la agarraba conmigo y me jalaba todos los días la oreja. Entonces, para mí los valores se aprenden desde casa. Van a la escuela y van a imitar los valores y las conductas habituales de todos los papás, que son papás de los niños con los que mis hijos estudiaban. Entonces, para enseñarle otros valores que no son los que se enseñan en mi casa, para eso mejor me los quedo yo y les enseño los valores de casa. ¿Qué pasa? El tiempo va pasando, mi hijo termina kinder, va a empezar primer grado, pero cuando empieza primer grado, en mitad de la pandemia, en Panamá, la ministra de Educación suspende las clases, nadie va para la escuela, así que ahora todo el mundo escuela virtual obligatoria. Y un día me hice un live, me hice un webinario y lo hice a propósito, para que todos aquellos que me habían criticado, o sea, lo hice intencional, pero obviamente no para ir a debatir, pero es que lo que ocurre es que cuando tú tienes la oportunidad de ver algo que se avecina, y es que cuando se avecina es porque se origina en Estados Unidos y si se avecina a Latinoamérica, Latinoamérica lo apaña cuando ya, ¡pum!, te pegó y no tienes oportunidad de resistirte. Entonces yo en ese tiempo dije, mis hijos no van para la escuela y me dieron plomo y palo. Y cuando cayó el sistema de educación desde casa, todas las mamás me llamaban, Bolívar, tú nos decías que la escuela, que el homeschooling. Yo, bueno, vio, uno no aprende por cabeza ajena, sino que aprende por los errores de otro. Entonces, aprendí una vez de Albert Einstein. Albert Einstein dice, sabio es aquel que aprende de sus errores, pero más sabio es el que aprende de los errores de otro. Entonces, hace 3 años yo aprendí del error de otro porque un conferencista que conocí había tenido problemas de un hijo que cayó en depresión, casi se suicida, porque tenía una maestra en la escuela que le daba la connotación de tímido. Entonces él creyó tanto que era tímido que se iba a suicidar porque en su escuela él era el único tímido. Entonces él lo sacó de la escuela, lo metió en homeschooling y yo dije, yo no quiero que a mi hijo le pase eso. Y bueno, para mí la educación actual debe estar dirigida y fundamentada en habilidades. A los niños hay que enseñarles liderazgo, a los niños hay que enseñarles a vender, a los niños hay que enseñarles a ser líderes, a los niños hay que enseñarles a trabajar en equipo. Pero todas estas cosas, lamentablemente, no existen universidades y se convierte en todo ese acúmulo de información de la escuela no formal, que en este caso es la que nosotros implementamos a través de nuestros entrenamientos y estudios que hacemos como escuela, no escuela, sino como empresa que forma y facilita herramientas o habilidades blandas.
Exacto, exactamente. Bernard, buenísimo de eso. Y esa fue la razón, esa es la recomendación mía para la educación para los jóvenes ahora. Homeschooling y habilidades blandas. El trinomio cuadrado perfecto no te sirve en un conflicto marital. El mismo Bernard Guava preguntó ahí que qué opinas del networking marketing. Es lo mejor que ha podido crear Dios en la tierra. Es lo mejor, porque es el negocio en el cual implementas absoluta y única y exclusivamente todas las habilidades que un ser humano puede desarrollar. Inteligencia emocional, autoconciencia, trabajo en equipo, limitaciones mentales, limitaciones de conducta, limitaciones del comportamiento. O sea, no existe otro vehículo de negocios más efectivo que el network marketing. Yo he tenido la oportunidad de hacer entrenamientos para compañías de mercadeo en red y es la mejor, o sea, es la mejor forma de cómo convertirte en un empresario exitoso. Es la mejor forma. No hay mejor escuela que esa. Claro que sí. La última pregunta para terminar. A ver. El señor apellido Cava pide que se le aclare lo que es el liderazgo emocional del, déjame ver dónde está. Parece que yo la volé la pregunta. Liderazgo de influencia versus liderazgo emocional. Tú lo mencionaste. El impositivo versus el de influencia. Sí. Sí. Ok. La diferencia radica en la forma de cómo trabajar, cómo entender cómo funcionan las cosas. Por ejemplo, el ser humano, el liderazgo es a través de la imagen. Hay una ley que fundamenta esto, se llama la ley de la imagen. La ley de la imagen te dice que las personas no van a hacer lo que tú les dices que tienen que hacer, y el ejemplo vivo lo tienes en casa. Tus hijos no se portan mal porque ellos se quieren portar mal, porque es que la ciencia dice que es desde los 0 a los 7 años, el niño nace con una conciencia limpia, sin conductas. Si naces con genes que pueden determinar ciertas conductas habituales, pero el niño que crece de los 0 a los 7 años, todo lo que él es luego de los 7 años es el producto y la sumatoria de los hábitos y las conductas de todas las personas que rodearon a este niño en los primeros 7 años de su vida. Por eso es que él todo lo aprende, y los niños lo dicen, o sea, los papás lo dicen, oye, este chiquillo todo lo aprende. Pero resulta que luego que entran a la escuela de los 7 hasta la vejez, el ser humano, la única forma de aprender que tiene es a través de la repetición, que es la madre de todas las habilidades. Por eso cuando ustedes estudian con sus hijos, lo que hacen es repetir y repetir y repetir y repetir y repetir. A ver, ya te aprendiste la tabla de multiplicar, listo, vamos de nuevo y repítemela y repítemela y repítemela. ¿Cómo se llama esta repetición constante? Autosugestión. Es una habilidad, pero que solamente se utiliza luego de los 7 años. ¿A dónde quiero llevarlos con toda esta información? El liderazgo de imposición o liderazgo impositivo es el que se aprende cuando vamos a una corporación y la gente hace y toma las reglas creadas por el jefe. El jefe impone. Por ejemplo, un jefe no te dice, oye, campeón, si llegas tarde, nos sentamos a conversar para ver si es que tienes algún problema en casa. Me gustaría ayudarte. Eso no lo hace el jefe, eso lo hace el líder. El jefe dice, si llegas tarde te descuento. Entonces, en una yo promuevo el valor de la integridad personal, en la otra estoy promoviendo las órdenes. Entonces, un liderazgo de influencia influye a la persona a hacer lo que él no quiere hacer, pero en contra de su voluntad, pero lo hace, porque él se siente influenciado por las buenas palabras, por los buenos comentarios de cualquier persona que quiera llevarlo a una decisión. Sin embargo, un jefe que ejerce un liderazgo impositivo ordena, ejecuta y te sanciona. Por eso, cuando yo empecé a entrenar a empresas aquí en Panamá, yo le decía a los gerentes, a ver, cuénteme una cosa, ¿y por qué no elimina el marcador? El marcador es en Panamá el aparatito este que uno coloca la mano y marca la hora en la que entra. No porque es que la gente me llega tarde, pero es que la gente le llega tarde a usted, es porque usted les enseñó que es más importante la imposición
y la medición del valor humano a través de un medidor de horas que promover sus valores. Si usted le ayuda a su personal de trabajo a promover sus valores, ¿qué va a pasar? Ellos se van a convertir en personas que no van a necesitar un reloj para marcar, porque si ellos llegaron tarde por algún condicionamiento, alguna urgencia, alguna situación, y te dirán, jefe o señor, sabe que yo llegué tarde, pero me voy a quedar 2 horas de más por si acaso me necesita. En la vida común, ¿qué pasa? Tú le pides a un colaborador que se quede 2 horas después del trabajo y te pregunta que si se lo van a pagar. Porque no hay una demostración o una acción congruente a ese liderazgo, ya sea impositivo o de influencia. La última pregunta de Pierinis, yo le estoy abriendo el micrófono, si ella quiere la puede hacer. Si él quiere, si él quiere. Excúseme, perdón. No hay problema, hay muchos problemas con mi nombre. Sí. Sobre todo felicitarte por tan preciosas ponencias. Hemos aprendido, tengo muchas hojitas anotadas, porque hay que sacarle provecho a todo lo que estamos escuchando. Gracias. Soy de la provincia de España-Moca, República Dominicana. Ajá. Mi pregunta va en cuanto a lo que es el liderazgo juvenil. Nos damos cuenta de que en la actualidad son muchos los jóvenes que están asumiendo control social. Se están diseminados en los diferentes lugares, lo que es comunitario, social, político, para muestra un botón. Y quiero mencionar a nuestro compañero compueblano Winston Paulino, presidente de JAYCE, que es desde jovencito, que él está trabajando en la sociedad, es un gran líder. Que mencionar a Rafael, pero nosotros estamos trabajando en cuanto a un liderazgo que estamos alimentando para el desarrollo. Liderazgo entre 12 y 18 años. De ahí es donde viene mi pregunta. Okay. ¿Cómo tú lo ves? ¿Cómo tú ves el liderazgo juvenil? Asumiendo los jóvenes como ente de cambios. Claro. Mira, el liderazgo, yo he aprendido a través del tiempo que absolutamente todos los seres humanos tenemos el llamado. ¿En dónde radica la diferencia de quién lo asume o quién no lo asume? Desde que su hijo, por ejemplo, cuando una mujer está embarazada, quizás esto no lo conozca la gente, pero desde el embarazo, desde el proceso de la gestación, en la unión, en la concepción, es la palabra correcta. Cuando existe la concepción entre las 2 células y se va formando todo aquel embrión y todo ese proceso de gestacional, desde ese entonces yo puedo enseñar a mi hijo a liderar. Porque él desde allí está empezando a recibir conocimiento, está empezando a recibir información. Y todos nos encantaría tener el día de mañana un hijo que pueda tomar las riendas de el liderazgo en una comunidad. Pero eso va a ocurrir el día en que existan personas donde el objetivo principal sea la transformación social. Cuando hablo de transformación social, es porque existen países que logran esta transformación, que logran vivir bajo abundancia y no sobre escasez, pero es por las formas de pensar acerca de las situaciones. Por ejemplo, nosotros crecemos en hogares donde al niño se le enseña a pedir. Al niño no se le enseña a hacer. Y les pongo un ejemplo muy sencillo que yo vivo en el día a día con mis hijos. Yo tengo un hijo de 3 años y un niño de 6 años. Y ellos a veces están comiendo un pancake, una panqueca, no sé cómo le dicen en República Dominicana, un pancake. Y a veces el chiquito le dice a mi esposa, mamá, ¿me cortas el pancake? Yo le hice la seña y no le dije, no le cortes. Porque es que él está experimentando algo que en su vida, en su futuro, cuando tenga 20 o 30, es un reflejo, porque él está hoy guardando cuál es la conducta que va a tomar con respecto a esa situación en aquel futuro, que puede ser un problema familiar, un problema con un hijo, un problema con la esposa. Y él me dice, pero papá, solamente te estoy pidiendo que me cortes el pancake. Yo le dije, no, hijo, lo que pasa es que yo disfruto verte haciendo algo tan bonito que es partir tu pancake. Y entonces él me dice, pero es que no quiero porque no puedo. Y yo le pregunto, ¿pero por qué no puedes? Si es muy fácil.
dale, yo te quiero ver. Y él empezó a hacerlo, pero se frustraba porque el cuchillo que tenía no cortaba el pancake. Entonces yo le decía, ¿pero qué pasa? ¿Por qué lloras? Y él me decía, ¿por qué no puedo? No, yo sí puedes. Lo que ocurre es que requieres de un poquito más de esfuerzo para que logres el resultado que quieres. Le pregunté, ¿te lo quieres comer o no te lo quieres comer? Y agarré el sirope y le eché un poquito más de sirope. Porque cuando le entregué el sirope en el pancake, esa es la recompensa que él está buscando. Y la recompensa está en ver al final del camino lo que yo quiero desde que inicio. Y eso es uno de los hábitos del libro de Stephen Covey, los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. En el segundo hábito te dice, empieza con un fin en mente. Y con el fin en mente yo le decía, ¿tú quieres probar esta deliciosa mermelada? Bueno, entonces pártelo. Y agarró y sacó fuerza de donde no tenía y partió el pancake. Pero eso que ocurrió en ese instante que pudo haber demorado 10 minutos, 14 minutos en un desayuno, lo llevó a él a tomar la iniciativa de hacerse responsable de su recompensa. Lo llevó a él a tomar la iniciativa de no buscar a un responsable de partirle el pancake, sino que el pancake era responsabilidad de él. El día de mañana eso se convierte en la responsabilidad del liderazgo de las personas, de la sociedad, de la comunidad, de un futuro presidente. Entonces, mi interpretación o mi concepto, el mensaje que quiero transmitir aquí es, entre más nos enfoquemos en los jóvenes, podemos obtener un resultado. Va a ser muy bueno. ¿Por qué les digo? Porque yo en Panamá lo hice. En Panamá yo me iba a las escuelas directamente a trabajar con los jóvenes. Pero después yo me preguntaba, ¿y qué pasó con lo que hicimos en tal escuela? Yo iba a la escuela nuevamente. Profesora, la directora de la escuela, profesora, ¿cómo le fue con los estudiantes de tal, con los que hicimos el trabajo de liderazgo? Ay, nada, esos estudiantes están igualitos que siempre, sacando fracaso y sacando mala nota. Ya de una vez catalogan y categorizan al estudiante por la nota que gana, no por las habilidades que tiene. Entonces, ¿en dónde radica el problema? En la conjugación de ambas filosofías. Si le enseñamos a un jovencito a liderar, pero llega a su casa y su papá es un jefe, entonces hay choque. Hay choque que hay que hacer, educar a las dos áreas, tanto al joven como a los papás. Cuando tú logras conjugar en una familia una de las 5 habilidades más importantes que después de un estudio en Estados Unidos se logró concretar, que era una de las 5 habilidades más importantes de todos los mejores presidentes de Estados Unidos, era poder crear consenso. La pregunta es, ¿en cuántas familias en Latinoamérica se puede aprender a crear consenso? ¿Quién crea consenso? Ninguno. Lo que ocurre es que cuando hay un problema en una mesa, en una cena, cada uno agarra para su cuarto o cada uno agarra para su celular. Entonces nos damos cuenta que es que el problema radica es en el sistema. Entonces, ¿cómo cambiamos el sistema que influye sobre la sociedad trabajando con los jóvenes y con los papás de ese joven? Yo prefiero trabajar 10 papás, 10 familias con 10 jóvenes que trabajar con 500 jóvenes, porque al final, si trabajo los 500 jóvenes, de esos 500 jóvenes me puede salir uno bueno por estadística. Pero si trabajo 10 jóvenes y 10 familias, puedo llegarle a 500 jóvenes y a 500 familias. Excelente. Bolívar, ha sido un gusto, ha sido un placer. Gracias. Hemos aprendido mucho, hemos conocido y hemos descubierto toda tu información y tu filosofía de vida. Todo esto está grabado en YouTube, todo esto será difundido y te damos las gracias por haber compartido con nosotros casi 2 horas de información y de conocimiento. Gracias. Para JCI Andina y la tertulia es un honor haber contado con esta conferencia, con esta charla en la que hemos aprendido bastante. Gracias. No sé si el señor Winston quiere decir algunas palabras finales. Winston. Bueno. Y ahí me escuchan, estaba inhabilitado. Sí. Ok. Está bien, gracias Bolívar por esta magnífica charla, liderazgo multiplicador. Muchas bendiciones, que este trabajo llegue, este material se va a poner también a la disposición, va a estar en YouTube, para que esas personas que no pudieran estar presentes puedan
nutrirse de esos conocimientos que tú acabas de disertarle esta noche. También queremos reconocer la presencia de Rafael Taveras, presidente del Senado de ASA, a nivel internacional. También está con nosotros nuestra pasada presidenta nacional 2019 de JCI República Dominicana, Joel Martínez, también con carrera internacional en JCI, con JCI. Le damos las gracias, le invitamos que para la próxima semana o el próximo martes 22 vamos a tener una charla que es Cerebro y Programación Neurolingüística Triviáltica para la Educación. Va a ser con Werner Lane, brasileño alemán. Él vive en Ecuador, pero estamos a una disposición, es senador de la JCI. Muchas bendiciones, gracias por todo y éxito por estos 36 aniversarios de JCI MOC 84 de la República Dominicana. Gracias. Si podemos hacer una foto, se pueden habilitar toda la cámara para hacer una foto, un screen, lo que puedan habilitar la cámara. Yo sé que para tomarle, le voy a tirar a la primera. A ver, espera que ahí va. Ahí va la primera. Déjame tirarle a la segunda. Dime un minuto, porque esto es tecnológico, la computadora. Ok. Ahora la segunda. Ahí va. Excelente. Gracias a todos. Muchas bendiciones. Feliz resto de la noche. Buenas noches. Con gusto, un placer. Nos vemos pronto. Ok, gracias. Cuídate. Bendiciones a todos. Igual, gracias.